Bueno, vamos a ver los números naturales. En primer año iniciamos con el primer conjunto, que es el conjunto de los números naturales. Vemos algo de los números fraccionarios, o sea, el conjunto de números racionales. Y en segundo nos abocamos más a los números enteros. Bien, dentro de los números naturales vamos a ver algunas propiedades también. Entonces, ¿qué son los números naturales? Los números naturales son aquellos que nos ayudan a contar. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Cada vez que sumamos 1 a un número natural, obtenemos otro número natural. Entonces, los números naturales se representan a través de conjuntos. En este caso, el conjunto lo vamos a representar a través de las llaves, ¿sí? Y lo denotamos con la letra N. En la recta numérica empezaría a través del 1 hasta el más infinito, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá, si miramos, el 0 no está incluido. Nosotros no lo incluimos al 0 porque cuando yo pregunto si tienen, no sé, caramelos, yo no digo tengo 0 caramelos, lo que digo es no tengo. Sin embargo, en algunos libros o algunos autores lo incluyen, pero cuando lo incluyen hacen como una salvedad. Ponen este cerito ahí abajo que denotaría que mi conjunto ahora de los números naturales empieza desde el 0 y no desde el 1. Bueno, vamos a ver propiedades de los números naturales. Vamos a ver tres tipos de propiedades: la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad distributiva. Vamos a iniciar con la propiedad conmutativa. En este caso, la propiedad conmutativa para la suma. ¿Qué dice? Que el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Qué son los sumandos? Los sumandos son los componentes de la suma. Ejemplo, si yo tengo 3 más 4 es igual a 4 más 3. En ambos casos el resultado es el mismo, pero esto solo pasa para la suma y no para la resta. La propiedad conmutativa para la multiplicación. En este caso, el orden de los factores no altera el producto. ¿Cuáles son los factores? Los factores son los componentes de la multiplicación, en este caso, el A y el B. ¿Qué dice? Que si yo hago A por B es igual que B por A. Vemos un ejemplo. Yo tengo 5 por 4 me da 20 y 4 por 5 también me da 20. Lo mismo que en la suma, o sea, en la conmutativa para la suma, solo sirve en este caso, o sea, la propiedad solo se puede aplicar en la suma y no en la resta, y en el caso de la multiplicación se puede aplicar solo en la multiplicación, pero no en la división. Asociativa, y también la propiedad asociativa la vamos a aplicar en la suma y en la multiplicación. En el caso de la suma, yo tengo tres sumandos, tengo A más B más C, y la propiedad asociativa que me dice que yo voy a agrupar, voy a hacer un grupo, lo voy a sumar y después al resultado lo voy a sumar con otro. En nuestro caso, nosotros somos un sistema binario, siempre sumamos de a 2. Entonces, yo puedo sumar A más B y después le sumo C, o puedo sumar B más C y después le sumo A. Vemos ejemplo numérico. Yo tengo 2 más 5 más 3, entonces elijo qué voy a sumar primero. Puedo sumar 2 más 5, que me da 7, más 3 me da 10. O puedo hacer 5 más 3, que me da 8, después le sumo el 2, que también me da 10. Y la propiedad asociativa para la multiplicación, lo mismo. En este caso yo tengo tres factores. Entonces, asocio 2 y después el resultado lo multiplico por el tercero. El ejemplo numérico, tengo 3 por 4 primero, me da 12, por 2, 24, y si no hago 4 por 2, 8, por 3, 24. La tercera propiedad es la propiedad distributiva. En este caso tenemos la distributiva respecto de la suma y la distributiva respecto de la resta. La única diferencia que tenemos es que en una voy a sumar los productos y en la otra los voy a restar. Entonces, en este caso, yo voy a aplicar este 3, se lo voy a aplicar tanto al 6 como al 4. Entonces voy a hacer 3 por 6
más 3 por 4. Resuelvo 3 por 4, 3 por 6, pongo 18, 3 por 4, 12 y después lo sumo. ¿Qué estoy haciendo acá? Sumando, ¿sí? Los productos. En este caso, yo voy a aplicar este 2 a cada número de la resta. Entonces voy a hacer 2 por 6 menos 2 por 1. Lo tenemos de este lado. Resuelvo cada término y después los resto. Abajo dice propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma y de la resta. Si se multiplica un número por una suma o resta, se obtiene el mismo resultado que si se multiplica dicho número por cada uno de los términos. Si multiplico este número por cada uno de los términos y después sumo o resto los productos obtenidos. Eso es lo que diría abajo. Ahora vamos a ver operaciones combinadas. Dentro de las operaciones combinadas vamos a ver primero la que no tiene paréntesis. Entonces, cuando yo tengo una operación combinada sin paréntesis, el orden jerárquico de las operaciones es multiplicación, división, después sumas y restas. Bien, lo primero que voy a hacer en las operaciones combinadas es separar en términos. En este caso, bueno, tendríamos dos términos. El primer término sería 3 por 2 y el segundo término sería el 4. Resuelvo primero la multiplicación y después la resta. En este caso yo tengo tres términos. En el primer término tengo una división, en el tercer término tengo una multiplicación. Entonces primero resolvemos la división, que nos da 5, la multiplicación, que nos da 3, y después las sumas y restas. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una operación combinada con paréntesis? En este caso, el orden de las operaciones va a cambiar. Primero voy a resolver acá los paréntesis, después las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y restas. Entonces, resuelvo este paréntesis, multiplico, resuelvo este paréntesis, hago 5, divido el paréntesis, resuelvo. Esto es más que nada para que nos acordemos cuáles son, cómo sería, digamos, el orden y para cuando voy a hacer una operación combinada. Y recordar que cuando yo no tengo paréntesis, separo en término y solamente resuelvo, pero siempre respetando el orden jerárquico. Primero las multiplicaciones y las divisiones, después sumas y restas. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un cálculo combinado con paréntesis? Yo separo en término, que siempre es lo que hay que hacer, es separar en término, y primero voy a resolver los paréntesis, después las multiplicaciones y divisiones y finalmente las sumas y restas. Bien, ahora vamos a explicar mediante ejemplos lo que aprendimos. Lo voy a explicar a través de un video con distintos tipos de ejercicios para que después puedan resolver los ejercicios. Bien, el video explicativo. Bueno, vamos a explicar acá la propiedad conmutativa y vamos a incluirle también la asociativa. Nosotros cuando aplicamos la propiedad conmutativa, cuando necesitamos hacer un cálculo y que se haga más simple. Dijimos que conmutar es cambiar de lugar, cambio el orden de los números. En este caso, yo lo que voy a hacer es, voy a conmutar estos dos valores. O sea que los voy a poner en uno donde está el 30, voy a poner el 80, y donde está el 80 voy a poner el 30. Entonces nos va a quedar 120 más 80 más 30 más 70. ¿Por qué hice esto? Porque para mí es más fácil poder ahora sumar. Pero antes de sumar, nosotros como somos un sistema binario, siempre sumamos de a dos números. Entonces voy a asociar 120 con 80 porque es más simple para sumar y 30 más 70. Hacemos las cuentas y nos queda 120 más 80 nos da 200 más 30 más 70 nos da 100 y esto nos da 300. En este caso aplicamos la propiedad primero
aplicamos la propiedad conmutativa y segundo, aplicamos la propiedad asociativa. Bien, la otra propiedad que vimos es la propiedad distributiva. Entonces, tenemos la propiedad distributiva respecto de la resta y la propiedad distributiva respecto de la suma. Entonces, ¿cómo aplicamos la propiedad distributiva? Yo voy a distribuir este 3 que está multiplicando al 10 y al 3. Entonces nos quedaría, aplicamos, me queda 3 por 10 menos 3 por 3. Resuelvo, 3 por 10 nos da 30, menos 3 por 3, que nos da 9, y recién ahora resuelvo, y esto me da 21. Si quiero puedo verificar si lo hice bien, entonces voy a resolver acá. 10 menos 3 nos da 7, y 3 por 7 me da 21. Ahora voy a aplicar la propiedad distributiva en este caso. El 4 se lo voy a aplicar tanto al 5 como al 3. Entonces hago 5 por 4 más 3 por 4. ¿Por qué lo tenemos en diferentes lugares? Porque como dijimos que la multiplicación se le puede aplicar la propiedad conmutativa, fíjese que yo acá, este 3 puede estar acá o puede estar acá. Es indiferente, el resultado va a ser el mismo. Por eso pongo los dos ejemplos. Primero el 3 multiplicando adelante y después multiplicando atrás. Resuelvo, 5 por 4, 20, más 3 por 4, 12. Recién ahora sumamos y esto nos da 32. Y ahí aplicamos la propiedad distributiva. También se habló de los cálculos combinados. En este caso vamos a resolver dos cálculos combinados que no tienen paréntesis. Entonces, ¿qué es lo primero que hago en un cálculo combinado? Separo en términos. ¿Qué me separa en términos? Las sumas y las restas. Vamos por el primero. Entonces, separa en términos. ¿Me paro el primer término? ¿Tengo algo para resolver? Sí, una multiplicación. Resuelvo la multiplicación. Más. Voy al segundo término, tengo otra multiplicación. Menos. Tercer término, multiplicación. Bien, ahora, para poder sumar y restar, yo tengo que llevar el orden. Voy a hacer el primero con el segundo y el resultado lo voy a resolver con el tercero. 10 más 14 me da 24, bajo el menos, bajo el 16 y recién ahora resuelvo esto. 24 menos 16 nos da 8 y tenemos el resultado final. Vamos a resolver el otro ejemplo. En este caso yo tengo que primero separar en términos para no confundirme, porque yo acá no puedo hacer 12 menos 3. Tengo que respetar los términos. Entonces, miro el primer término, ¿tengo algo para resolver? No. Entonces bajo el número. Bajo el menos, resuelvo el segundo término. 3 por 2 son 6, más 5. Ahora, el primero con el segundo, 12 menos 6 son 6, bajo el más, bajo el 5, resuelvo 11. Y ahí tenemos dos cálculos combinados, pero en este caso sin paréntesis. Bien, vamos a ver un ejemplo con paréntesis. Acá tenemos un cálculo. Entonces lo primero que voy a hacer en este cálculo combinado es separar en términos. Cuando tengo un paréntesis, yo voy a pasar por encima del paréntesis. No entro al paréntesis. Entonces, en este caso, el orden de las operaciones cambia. ¿Por qué? Porque yo primero voy a tener que resolver el paréntesis y después la división y después las sumas y restas. Entonces, resuelvo el primer paréntesis. 6 más 8 me da 14, bajo el dividido, bajo el 2, bajo el más, bajo el 18, bajo el dividido y resuelvo. 5 más 4, 9. Si yo no me di cuenta qué es lo que tengo que resolver, lo que puedo hacer es volver a separar en términos.
y resuelvo. El primer término tengo una división, voy a hacer 14 dividido 2, que nos da 7, bajo el más y hago 18 dividido 9, que nos da 2. Y ahora sí sumo 7 más 2, 9. Vamos a ver un segundo ejemplo, con paréntesis también, y algunos términos también sin paréntesis. Entonces lo primero que hacemos es separar en términos. Como tengo un paréntesis, paso por encima y cierro. Bien. En el primer término no tengo nada para resolver, entonces el 17 lo voy a bajar. Voy a bajar el menos, voy a bajar el 3, voy a bajar el por y voy a resolver mi primer paréntesis. 8 menos 4, 4. Bajo el más y resuelvo el tercer término. 14 dividido 7 son 2. Bien, como acá me puedo confundir y hacer 7 menos 3, lo primero que voy a hacer es volver a separar en términos. Entonces, me fijo en el primer término, ¿tengo algo para resolver? No, lo bajo. Bajo el menos y resuelvo este segundo término que tengo una multiplicación. Entonces hago 3 por 4, 12 y bajo el 2. Ahora sí resuelvo 17 menos 12, que nos da 5, más 2. Y esto nos da 7. Bueno, espero que se haya entendido.